Señoras y señores, sean bienvenidos a la segunda entrega de Es la Economía, el informe de economía política de la alianza entre Runrunes, Econométrica y GMT Radio. Estamos con ustedes, Ángel García Banch y Carlos Román Chalú. El domingo pasado, 6 de diciembre, ocurrió un cambio trascendental en el panorama político venezolano. La oposición obtiene la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Por supuesto que este terremoto político va a tener una influencia crucial en lo que es la economía venezolana y en la crisis económica de Venezuela. Quiero empezar la entrega de hoy preguntándole a Ángel García su valoración. ¿Realmente el triunfo categórico de la oposición venezolana puede generar cambios en materia económica, Ángel? Sí, el triunfo de la oposición y de la manera categórica con la cual se obtuvo el triunfo abre las puertas a cambios. Y eso no cabe la menor duda. El mensaje de la gente, el mensaje del ciudadano es claro. La gente quiere cambiar su realidad. El micromundo, los hogares están muy afectados por la crisis económica y lo que la gente desea es cambio. Pero el rol de la Asamblea para solucionar la crisis económica es limitado, porque el rol de la Asamblea tiene un rol de ser espacio de discusión, tiene un rol para legislar, tiene un rol también de contraloría en cierto punto, pero un plan de ajuste económico, un plan de reforma tiene que ser llevado a cabo en cooperación con el Ejecutivo, porque son medidas que hay que ejecutar. Y allí donde viene la duda y sobre todo el ambiente de conflicto que hay en estos días, porque pareciera que no está clara esa cooperación entre un poder y otro, sobre todo porque el Ejecutivo no ha sabido darle lectura adecuada a los resultados del 6 de diciembre. Ángel García Banch, si se mantiene el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y se postergan medidas económicas clave, ¿cómo valoras la situación? Bueno, el país se va por un despeñadero, sin lugar a duda. Yo creo que parte de lo que es el descontento social se drenó el 6 de diciembre, pero no se ha resuelto el problema de fondo, no se ha resuelto el problema de la escasez, no se ha resuelto el problema de la merma del poder de compra de los hogares, no se ha resuelto el problema de las colas, no se ha resuelto el problema económico como tal, que fue el gran móvil, el gran movilizador de los resultados electorales del 6 de diciembre. Entonces, por supuesto, la gente tiene la expectativa al 5 de enero, a la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Ella puede y tiene mecanismos para presionar al Ejecutivo en lo que es el diseño, la discusión del diseño y en la ejecución de esa reforma. Pero la ejecución, como bien apunta Henkel, le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, por supuesto que si hay rezagos, si no se comprende de ambos lados del espectro político el mensaje claro, conciso que envió en cada voto cada venezolano de la situación de penuria que se está viviendo en el país, por supuesto que el voto no habría sido suficiente y la gente se va a tener que manifestar, porque al final el problema es muy claro. La gente ya no está comiendo carne, no está comiendo pollo, no está comiendo huevos, no está comiendo lentejas, que su precio es prohibitivo, no está comiendo caraotas y granos, la pasta es inaccesible e inasequible, y además de eso, lo que le queda es prácticamente las harinas, la harina de maíz precocida, por ejemplo, con margarinas, que por cierto han subido de precio de una manera descomunal últimamente, y el pan regulado, que es la harina de trigo, pero la gente está sufriendo penurias, verdaderamente no se alcanzan los salarios, los ingresos de los hogares no alcanzan, la gente está tratando de multiplicar esos ingresos haciendo colas, pero ya esas colas son con una expectativa de obtención de unos bienes que cada vez escasean más. La escasez, nosotros la acabamos de computar, está por el orden del 70% para la canasta alimentaria. Y es importante destacar ese rol de apaciguamiento que tuvieron o que tuvo las elecciones, ¿no? En una sociedad que todavía le queda mucho de cultura democrática, la gente vio en las elecciones una salida a todo este rollo político económico. Y claro, entonces no hay que jugar con fuego, porque ya las elecciones pasaron y la gente lo que después va a exigir es soluciones. Y ahí es donde viene el enfoque que debería darle la nueva Asamblea y el Ejecutivo. La gente, mucha gente joven que nunca ha visto un parlamento en acción en Venezuela,
se pregunta en estos días, bueno, realmente, ¿qué es lo que puede hacer el Parlamento? Y en realidad el Parlamento tiene un papel fundamental, porque controla, porque vigila y porque realmente tiene un papel fundamental en la calidad del gasto, en qué es que se invierte el dinero de la República. ¿Por qué no le contamos a la gente, Henkel, esa parte? ¿Por qué es que la Asamblea sí tiene un peso importante en la calidad del gasto? Bueno, una de las funciones es darle aprobación al presupuesto nacional, y no solamente darle aprobación, sino en medio de la ejecución puede haber cambios también en eso, y darle un seguimiento a las diferentes comisiones y a los créditos adicionales, la aprobación de créditos adicionales. Y hay comisiones específicamente dedicadas a ello, y ahí seguramente la oposición va a ser un rol fundamental. Quizás eso es lo que le incomoda al chavismo, porque el chavismo ha tenido años trabajando sin control. Y más con el presupuesto ficticio que sin ningún tipo de control. Ahora el juego es totalmente distinto. ¿Se tiene que replantear el presupuesto 2016? Seguramente, pues además las condiciones con que fueron, en las que fueron formuladas son totalmente ficticias. Entonces, lo responsable es hacer un nuevo presupuesto nacional y que incluya las nuevas realidades. Y esas nuevas realidades podría traer cambios fundamentales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con lo cambiario? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio al cual va a vender PDVSA? ¿Cuál va a ser la inflación estimada para el próximo año? ¿Cuál es el crecimiento económico estimado para el próximo año? O sea, aquí hay un conjunto de... Y no se trata únicamente del presupuesto nacional, porque hoy el presupuesto nacional es minúsculo cuando se le compara con el de PDVSA, por ejemplo, que no ha tenido ningún tipo de control. Cuando se le compara con el del Fondo de Desarrollo Nacional y otros fondos. Es decir, aquí hay como 3 o 4 o 5 presupuestos a los que hay que meterle lupa en términos no solamente de la calidad del gasto, que es fundamental, en qué tipo de bienes se está gastando y bajo qué condiciones de licitación o no. Y cómo se gasta, ¿no? Y cómo se gasta, sino también cuánto se ha incrementado eso y cuánto se pretende incrementar en las condiciones actuales que vivimos de un proceso inflacionario. Ahora, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, a la Asamblea Nacional le corresponde nombrar a 2 directores del Banco Central de Venezuela y tiene la posibilidad de removerlo. Es decir, puede presionar un cambio no solamente en materia fiscal, como veníamos discutiendo, sino también en materia monetaria. Por ejemplo, la impresión de dinero para financiar el déficit de PDVSA. Eso se puede forzar que no siga ocurriendo. Eso es causa de mucho. La publicación de cifras. Ahora, los principales bancos de inversión han reaccionado a la victoria de la oposición diciendo, si bien la victoria de la oposición es buena desde el punto de vista de la libertad y el cambio político en Venezuela, esto avisora que va a haber confrontación y entonces la modificación de la economía, los cambios en materia económica van a quedar en un segundo plano porque la diatriba política va a ser protagonista. ¿Cuál sería el costo para el país, para todos nosotros, que la diatriba política le gane a la necesidad del cambio económico? Terrible, y es parte de los escenarios econométricos que quizás Ángel se extiende un poco más en eso, pero lo que va a pasar en Venezuela cambia totalmente si ese plan de reforma o de ajustes económicos es realizado el primer trimestre o si es realizado más adelante. Son 2 Venezuelas totalmente distintas. Y aquí hay que entender que ya hay hogares pasando trabajo, pero bueno, es que tú ves personas de clase media, media alta, ya con grandes dificultades. Imagínate ya en el espectro de personas con menores ingresos. Entonces, acá el reclamo de medidas es urgente y ojalá tanto los diputados de oposición como los del gobierno se den cuenta que aquí lo que realmente interesa es el bienestar del ciudadano, el bienestar de la gente que hoy ve su calidad de vida por el suelo. Entonces, la urgencia en la toma de medidas está allí. Si no se toman las medidas, y es preocupante, ese sufrimiento de la gente podría extenderse de manera innecesaria, porque es totalmente innecesario. La solución la tenemos allí. Lo que sí falta es voluntad política de los grandes grupos políticos. Sin voluntad, eso es lo que hoy escasea, y quizás es una de las escasez más terribles. Tiene que haber voluntad en solucionar los problemas de la gente, porque el mensaje es claro. Bueno, de todos modos hay mecanismos constitucionales para resolver eso. Es decir, si no se busca una cooperación entre las partes, porque una de las partes se niega a ceder un modelo económico que lo que ha causado es penurias al país, entonces la Constitución establece unas vías muy claras. Por ejemplo,
un juicio político, por ejemplo, un referéndum Pero eso revocatorio, por ejemplo. Yo te quiero preguntar eso entonces. ¿Resulta el cambio económico en Venezuela pasa entonces por la salida de Maduro? Bueno, por las señales que se han dado hasta ahora, pareciera que sí. Ojalá haya recapacitación. Ojalá esto sea un simple estado de negación hasta ahora y que las fuerzas políticas a lo interno presionen para que se produzca un cambio. Lo que pasa es que aquí hay que analizar esto también con, digamos, entendiendo el juego político. Y ahora hay muchos incentivos dentro del chavismo para que cambiar. Nicolás Maduro se lleve el costo político de la derrota del 6 de diciembre y el costo político de la crisis. Y además hay que entender que la Asamblea Nacional Nueva y en particular la oposición tiene incentivos para presionar una reforma económica porque ya son un poder real. Y además de ser un poder real, está claro que son mayoría. Entonces el próximo paso es Miraflores. ¿En cuánto tiempo? No se sabe, pero ellos tienen que allanar el camino y tienen que presionar la reforma económica para que, número uno, el costo político lo pague el chavismo y número dos, cuando lleguen a Miraflores, la economía ya esté saneada. Y aquí hay un elemento solamente cortico. Es importantísimo que la reforma se lleve a cabo con personas creíbles, que generen Correcto. confianza. Y bueno, aquí cae la pregunta, ¿Maduro puede generar la confianza? ¿Cuál es el cambio que debería hacer Maduro para generar esa confianza, para llevar adelante la reforma, una reforma que necesariamente debe ser exitosa? Yo voy a ese tema porque en realidad para que la reforma económica sea de calidad necesitas credibilidad, talento humano, la gente, los jugadores, y necesitas a los multilaterales para apuntalar las muy alicaídas, margen de maniobra, el muy alicaído margen de maniobra en cuanto a la disponibilidad de caja que tiene la República. ¿Cómo leen ustedes ese hecho? Es decir, yo tengo que ir al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de menor costo que tiene Venezuela. ¿Cómo haces eso con el Ejecutivo enfrentado a una reforma? Aquí lo claro, y Ángel también seguro va a aportar cosas de esto, pero aquí lo importante es que el sufrimiento de la gente sea el menor posible. Y eso se logra acudiendo a organismos multilaterales. Puede ser el FMI, puede ser o cualquier otro organismo multilateral, puede ser la misma China, pero lo importante es que haya fondos disponibles para que el plan de ajuste tenga el menor impacto posible en la gente. ¿Cómo armamos un plan creíble? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, en primer lugar, tienen que sentarse los distintos actores, la sociedad civil, gremios, sindicatos, tienen que sentarse con el gobierno, tienen que plantear un esquema donde todos estén incluidos y no se tomen las decisiones de forma deliberada. Es decir, aquí tiene que venir una tripartita. Eso es una necesidad. Aquí tiene que venir una unificación cambiaria. Es decir, aquí se tiene que revisar, como bien dijo Henkel, la ley contra los ilícitos cambiarios, la ley orgánica de precios justos, pero también la ley orgánica del trabajo. Eso es fundamental discutirlo para pasar por lo menos... Ojo, que no es derogarla, es modificarla. De inamovilidad a estabilidad numérica. Hay que levantar los controles de cambio y de precios y el actor que dé la cara tiene que ser un economista creíble, que goce de buena reputación, de la credibilidad de la gente, no solamente a lo interno, de cara a los inversores internos, sino con respecto al resto del mundo también. Es decir, gente que goce de credibilidad, que sea per se, en sí misma, una institución y que logre explicarle a la gente cómo van a hacer esos cambios, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios y aquellos que van a ser afectados por esos cambios, cómo se le van a morigerar los efectos, es decir, cómo se les va a compensar de forma tal de que esto sea políticamente viable. Queda claro en esta conversación, en esta segunda entrega de Es la Economía, que el país transita por la necesidad imperiosa de un nuevo acuerdo nacional. Un nuevo acuerdo que permita a los actores dirimir cuáles son esos arreglos institucionales que permitan que la economía funcione, que los trabajadores estén protegidos y que el país salga adelante. Esa es la gran interrogante en los próximos días. ¿Puede realmente el chavismo ponerse de acuerdo con una nueva mayoría política que ya es realmente poder en la Asamblea? Lo vamos a seguir discutiendo con ustedes. Nos despedimos. Henkel García, Ángel García Bancho, un servidor, Carlos Román Chalbó. Hasta una próxima entrega de Es la Economía, en alianza entre Runrunes, Econométrica y GMT Radio. ¡Feliz Navidad!
Y ahora los invito a ver nuestra entrega anterior en esta alianza Es la Economía entre Runrunes, Econométrica y GMT Radio.